Esta es la sesión número 125 desde los inicios de Mirada al Mundo y es la quinta de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones que se han realizado. En el canal de YouTube, Miradas al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones de algunas de las sesiones de los últimos cursos y también las de las 4 últimas de este curso. La sesión de hoy, como sabéis, es una mesa redonda con el título de Bioregiones y Transiciones Ecosociales. Como he comentado antes, este espacio trata de analizar, reflexionar y debatir sobre conflictos sociales relevantes en el marco de la construcción de la paz, como decía, entendida esta en un sentido muy amplio. Una forma de caracterizar la paz que a mí me gusta emplear sería hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. Si en la segunda sesión de este curso, que tuvo el título de Municipalismo y Transiciones Ecosociales, 2 puntos, escenarios de futuro y narrativas para construir el mañana, cuyo ponente fue José Luis Fernández Casadevante, en ella se exploraron algunas de las respuestas que desde el municipalismo se han dado a la crisis ecosocial en la que estamos, y también se realizó una exploración de las narrativas que puedan ser útiles para generar esperanza y movilización para intentar realizar los cambios emancipatorios que contribuyan a las transiciones ecosociales que necesitamos afrontar. En esta sesión, la de hoy, vamos a explorar y conocer un concepto que es el de bioregión, que creemos tendrá un papel cada vez más relevante en los escenarios a los que vamos abocados de crisis ecosociales. Escenarios en los que, debido, entre otras razones, a la creciente escasez de combustibles fósiles, pero no solo, para sectores esenciales, como es, por ejemplo, el de la producción de alimentos, tendremos que depender cada vez más de los recursos más cercanos. Un caso paradigmático de bioregión podría ser el de Granada y su área metropolitana y La Vega. Para ello tenemos como ponente a Nerea Morán Alonso, que es arquitecta, profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que es miembro del Foro Transiciones y que tiene, entre otras publicaciones, Raíces en el asfalto, es coautora, Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Otra más reciente, como es Arraigar las instituciones políticas agroecológicas desde los movimientos sociales. Y también, entre otras publicaciones, tiene un capítulo en el libro La gran encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, publicado por el Foro Transiciones, un capítulo que tiene el título de Planificar la bioregión hacia un modelo enraizado en el territorio. El segundo ponente es Fernando Prats Palazuelo, que es arquitecto urbanista, codirector del programa Cambio Global España 2020-50 del Centro Complutense de Estudio e Información Medioambiental y del informe Ciudades, asimismo miembro del Foro Transiciones. Es coautor del informe La Región de Álava Central, es coautor de los libros al que he hecho referencia antes, La gran encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, y también, junto a Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante, son coautores es coautor de Ciudades en Movimiento, Avance y Contradicciones en las políticas municipalistas ante las transformaciones ecosociales, del que hablamos en la sesión del 30 de noviembre, en la que fue ponente, como decía antes, José Luis Fernández Casadevante. Un texto que se puede descargar o bien desde el foro, de la página del Foro Transiciones, o también desde la sección de esta sesión de miradas del 30 de noviembre. También Fernando Prats es autor de un texto publicado en el 2022 que tiene el título de Emergencia Ecosocial, Ciudades y Territorios, publicado por el Foro Transiciones. Pertenece al patronato de la Fundación Hogar del Empleado, como decía antes, al Foro Transiciones, al Consejo Asesor de la revista Ciudades Sostenibles, entre otros organismos. También pertenece al Consejo Español para las Buenas Prácticas Urbanas del Programa Hábitat de Naciones Unidas y al Comité Asesor de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.
Va a realizar una breve introducción a la temática que vamos a abordar, o sea, va a introducir la sesión, Alberto Matarán Ruiz, que es profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, que entre otros pues, es coeditor de un texto muy pertinente en el contexto de la sesión de hoy, que tiene el título de Diseño y Planificación Biorregional, coeditor junto a David Fanfani. Este texto está publicado por la editorial Springer Internacional. Es también editor invitado de la revista Land para el número especial que se está preparando sobre colonialismo energético, extractivismo, transiciones socioecológicas y planificación territorial. Entre otros artículos en el libro Para evitar la barbarie, trayectoria de transición ecosocial y de colapso, coordinado por Jorge Richman, el mismo y Óscar Carpintero, editado por la Universidad de Granada, tiene junto a David Fanfani un artículo que tiene el título de El bioregionalismo como alternativa territorial para el siglo de la gran prueba, relocalizando ciudades y comunidades en una civilización post-petróleo. Quiero agradecer públicamente a los ponentes Nerea Morán y a Fernando Prat y a Alberto Matarán su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. En la página de Mirada hay publicada documentación relativa a esta sesión. En primer lugar va a haber una introducción por parte de Alberto Matarán de unos 10 minutos, como mucho, luego las intervenciones de los ponentes de unos 30 minutos cada uno, aunque primero intervendrá Fernando Prat unos 10 minutos, luego Nerea 30 minutos y de nuevo Fernando los restantes 20 minutos. A continuación, naturalmente, habrá un debate con el público asistente a través del chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo, que al final comentarán o responderán los ponentes y el introductor en ese tiempo dedicado al debate. La idea es no acabar no más tarde de las 8:15, 8:30 como mucho. Bueno, anunciaros que la próxima sesión será dentro de 2 semanas, el 22 de febrero. También será por videoconferencia y es una mesa redonda con el título de Guerra en Ucrania, balance del primer año, propuestas para parar la guerra y de construcción de paz. Como os decía antes, por favor os pido silenciar los micros para evitar ruido y desactivar vuestras cámaras para evitar también que la transmisión se ralentice. Muchas gracias. Le paso la palabra a Alberto Matarán. Pues buenas tardes y sobre todo muchas gracias a ti, Jesús, por organizar estos 125 seminarios y muchas más cosas en la ciudad de Granada y también por invitarnos a estar aquí esta tarde en la actividad que habéis organizado relacionada con la bioregión. Y también agradecer a Nerea y a Fernando que se hayan prestado también a participar, que bueno, que sea una actividad online que pueda haber gente de cualquier lugar del planeta y que luego quede grabado, pues bueno, al final es una referencia de nuestra ciudad y siempre se agradece que en la distancia pues nos estén apoyando y colaborando en las actividades que hacemos, que sobre todo hace Jesús en la Universidad de Granada, aunque bueno, algunas veces han venido con Nerea, sí recuerdo alguna vez no hace mucho tiempo y bueno, esperamos poder veros en persona no muy tarde también. Bueno, a mí me tocaba la parte de la introducción, aunque entiendo que hay muchos temas que ya ha tocado Jesús cuando ha señalado un poco el contexto de la sesión y evidentemente después tocarán Nerea y Fernando y que además tenéis disponible en todos esos textos que el propio Jesús ha glosado a la hora de hacer la introducción al contexto de esta sesión. En cualquier caso, a mí sí me parece interesante como para enmarcar una primera referencia a la forma histórica del poblamiento, digamos, de la construcción de las ciudades y de nuestra forma de habitar los territorios. Hasta la fractura metabólica, es decir, hasta la aparición, sobre todo, de determinados tipos de tecnología y de combustibles, sobre todo combustibles fósiles, hasta ese momento las ciudades, nuestra forma de poblamiento estaba muy vinculada a los recursos que había en los territorios aledaños, en lo que después hablaremos sería probablemente el contexto de la bioregión o las bioregiones urbanas. De tal manera que los intercambios o las necesidades de recursos de todo tipo, incluso de energía,
que vinieran de fuera eran mínimas, es decir, por ahorro energético de material y por realidad de los territorios, la mayor parte de las necesidades que se generaban en un espacio determinado, en una ciudad, en un pueblo, eran necesidades que tenían que ser cubiertas con los territorios aledaños, ¿no? Así se construía el territorio, así se construían las ciudades, y ese era uno de los principales objetivos de las formas de vida humana. Y de ahí que pues, nuestras ciudades estén localizadas cerca de fuentes de agua, ¿no? Estén localizadas cerca de espacios agrarios de fertilidad, como la Vega de Granada y muchos otros. Es decir, son ciudades que tienen un vínculo directo histórico con el territorio que las rodea. Como yo señalaba antes, esa fractura metabólica y la aparición de los combustibles fósiles y las tecnologías asociadas facilitan la ruptura con el contexto territorial, la desterritorialización de los sistemas de poblamiento humano, de tal manera que ya en el momento que nos encontramos, en etapa contemporánea, las ciudades y los sistemas de poblamiento en su mayoría no dependen ya de los recursos disponibles en los territorios cercanos, sino que están sujetos a la disponibilidad de esos recursos en los mercados globales, en el ámbito global, gracias a esa perspectiva, a esa capacidad de extracción que dan esas tecnologías y esos combustibles fósiles, y también a la expansión del propio colonialismo, que es el que ha favorecido también este tipo de forma de existir, ¿no? Este tipo de ciudad metropolitana, de metabolismo muy abierto, altamente consumidora de recursos y de energía. La situación en la que nos trae este modelo de desarrollo es una situación en la que estamos en proceso de agotamiento acelerado de esos combustibles fósiles, de muchos de los materiales que de alguna forma han favorecido esta fractura metabólica, han favorecido esta construcción de grandes metrópolis altamente consumidoras de recursos. Datos como el que ha señalado, o elementos como el que ha señalado antes Jesús, del pico del cenit del petróleo, es decir, el proceso de agotamiento irremediable de la principal fuente energética de nuestra sociedad actual en los próximos lustros, ni siquiera hablaríamos de décadas, y eso ya lo estamos viviendo con la aceleración que ha generado la propia guerra de Ucrania, que después me imagino que se tratará en la siguiente sesión. De alguna manera existe ya una perspectiva de agotamiento real del propio modelo, es decir, de esta idea de la ciudad metropolitana, de esta idea del contexto de poblamiento ligado a la extracción de recursos de lugares lejanos. Asimismo, como bien sabemos y como bien se ha tratado también en algunos de estos seminarios, pueden ver el público en las grabaciones que hay disponibles, existe una realidad vinculada a esta expansión de los contextos metropolitanos, a este incremento exacerbado del consumo de energía, de materiales, que tiene que ver con los impactos que ha producido en los territorios donde se han producido esas extracciones y a nivel global en relación con la emergencia climática, con el incremento de la temperatura media de la superficie terrestre y otros elementos contaminantes que se han ido produciendo en el conjunto del planeta. En este sentido, ya, digamos, atisbamos dos límites fundamentales. Uno es el límite relacionado con los propios recursos disponibles y otro es el límite relacionado con las propias emergencias o conflictos ambientales que se han generado con este modelo urbano metropolitano. De tal manera que a lo que nos enfrentamos en este siglo de la gran prueba del que habla Jorge Rittman es básicamente a un proceso de decrecimiento, es decir, a un proceso de disminución más o menos drástica, según cómo se gestione y según el lugar del que estemos hablando, del consumo de energía y de recursos naturales. Y este proceso tiene un vínculo directo con lo que ha señalado Jesús anteriormente también, que es el vínculo de la relocalización obligatoria de los sistemas de poblamiento y de los sistemas urbanos. Esto significa que tenemos que reorganizar nuestra forma de vida, tendremos obligatoriamente que reorganizar nuestra forma de vida en relación con los recursos disponibles en los territorios que rodean los lugares que habitamos. En este sentido, esto está relacionado, lógicamente, con los impactos que ha producido el no hacerlo así y también está relacionado con que no va a haber esa disponibilidad de recursos que ha habido hasta el momento, ¿no? En este sentido, es fundamental empezar a pensar, y ahí viene la bioregión como elemento clave, en cómo se articula esa relocalización, ¿no? ¿Cómo hacemos la relocalización? Son grandes preguntas de nuestra época, ¿no? Y sobre todo, además,
¿Qué significa relocalizar? ¿Cuál es el contexto territorial? ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuáles son los espacios donde se constituye o se construye esa relocalización o se reconstruye esa relocalización que necesitamos en este siglo de la gran prueba, ¿no? En este contexto, la bioregión o el enfoque bioregional aporta respuestas interesantes, como veremos a lo largo de la sesión, porque Nerea y Fernando son dos personas expertas en estos temas, que además han trabajado, como bien ha dicho Jesús, durante bastante tiempo en ello y además están ahora mismo elaborando un libro, coordinando un libro que trabaja precisamente la cuestión práctica de esta perspectiva de la bioregión, es decir, que nos aporta el enfoque bioregional. Y, digamos, en términos de la práctica. Y por el otro lado estaría la cuestión espacial, donde la bioregión lo que nos aporta probablemente es una de las respuestas o algunas de las respuestas que necesitamos para repensar nuestros territorios. ¿Cuáles son los ámbitos o los límites en los que debemos trabajar esa perspectiva de mejora de la autosuficiencia de nuestros sistemas de poblamiento? En este sentido, como dice Rob Tyler, que es uno de los principales referentes de la bioregión, profesor de la Universidad de California, él señala básicamente que la bioregión nos constituye, por un lado, uno de los espacios claros de la autosuficiencia en materia de recursos, es decir, la delimitación bioregional sobre la base de las condiciones biológicas, culturales, geográficas de los territorios constituye una forma de interpretar la autosuficiencia de los territorios en el propio espacio y, por el otro lado, también constituye un elemento clave que probablemente es el espacio donde podamos articular esas transiciones socioecológicas de las que estamos hablando durante mucho tiempo, que esa es la idea probablemente del propio enfoque bioregional, es decir, donde localizamos espacialmente esas transiciones socioecológicas. Voy a poner un ejemplo muy claro y voy terminando. La economía circular, de la que tanto se habla, es muy interesante. Yo creo que probablemente nadie esté en contra de esto porque, entre otras cosas, supondría la disminución del consumo de recursos energéticos, etcétera. O sea que los objetivos son encomiables. Ahora, si la economía circular es a grandes distancias, supone un coste energético muy importante. De tal manera que la economía circular debe articularse en contextos locales, en contextos, en este caso, bioregionales. Esa es una de las perspectivas que, digamos, van cambiando algunas de las políticas públicas de los planteamientos de sostenibilidad que se están planteando en los últimos tiempos. Finalmente, respecto a ejemplos claros, por ejemplo, en el contexto de la Vega de Granada, en el contexto de la bioregión urbana de Granada, que nos emplaza aquí ahora mismo por ser esta una actividad de la Universidad de Granada, lo que nos encontramos es con una perspectiva de construcción de un proceso bioregional sobre la base, además, de las persistencias históricas que ya existen. La propia Vega de Granada es un elemento clave aquí porque es una construcción territorial de agriculturas que viene de una larga duración de más de 1000 años y que, de alguna forma, su preexistencia podría garantizar un proceso de autosuficiencia, por ejemplo, en materia alimentaria y, por qué no, también en materia de fibras y otros elementos que podrían ser usados, como históricamente ha sido, para las fibras, para el vestido, para la construcción, ¿no? En términos alimentarios, el profesor Javier Calatrava en su momento hizo algunos estudios en relación con la posibilidad de autosuficiencia de la Vega de Granada y después, evaluando las posibilidades de producción alimentaria del suelo fértil de la Vega de Granada, podríamos pensar en que la aglomeración urbana de Granada podría ser alimentada con los productos frescos que se podrían generar en nuestro territorio circundante, sobre todo en la propia Vega de Granada. Es decir, podríamos ser autosuficientes con dos premisas claras que habría que discutir. Una es una dieta adaptada a los productos de temporada, lo cual cambiaría claramente nuestra forma de vida, nuestro hábito alimenticio. Y, en segundo lugar, una dieta, de nuevo, como ha sido históricamente, basada fundamentalmente en el consumo de vegetales, de frutas y hortalizas, y cereales, lógicamente, y no en un consumo de carne exacerbado como el que se produce actualmente. Bueno, esta idea de la bioregión, esta perspectiva de la construcción o de la reconstrucción de territorios autosuficientes, no está finalmente desvinculada con la posibilidad de construir una globalización desde la base de la que habla Alberto Magnaghi. Es decir, el hecho de que fomentemos la autosuficiencia bioregional, como ahora nos contarán Nerea y Fernando, no es óbice para que no podamos generar espacios de coordinación y de vínculo con otros territorios de manera horizontal, democrática y no jerárquica,
que permita ciertos niveles de intercambio, desde luego mucho menores a los actuales, porque no vamos a tener disponibles las fuentes energéticas de carácter intensivo que han facilitado los intercambios actuales, y además mejor que no las utilicemos, porque entonces estamos poniendo en cuestión la propia posibilidad de vida humana en el planeta Tierra. Bueno, yo lo dejo aquí, espero que lo que haya contado haya sido suficiente y desde luego quedo aquí pendiente por las cuestiones que quieran plantear y sobre todo para las presentaciones de Nerea y Fernando. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues como había anunciado, ahora va a intervenir Fernando Prat, una introducción, ¿verdad? Unos 10 minutos o así. Cuando quieras, Efectivamente, Fernando. vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos organizado un poco las intervenciones en 10 minutos del cambio de época. La verdad es que casi todo ya lo han dicho Jesús y Alberto. Y bueno, de todas maneras, pues paso sobre ello muy rápido. Después intervendría Nerea, yo creo, con una mirada biorregional, y yo cerraría, como ha dicho Jesús, pues con una aproximación al trabajo que hicimos en torno a la base central, ¿no? Yo voy a hablar de por qué hemos pensado también esta introducción, por dos cosas, y voy a decir que ya está prácticamente planteado, pero bueno, una, matizo un poco más todavía, es decir, yo creo que en muchas ocasiones no se es consciente del alcance del cambio de época en el que estamos inmersos, ¿no? Y teníamos interés en hablar un minuto de ello. Y el segundo es que dentro de ese cambio de época, de lo que se llama crisis civilizatoria, y en el planteamiento ecosocial se ha hablado mucho del cambio climático, ¿eh? Pero aquí se trata de que el cambio es sistémico y de entender que realmente, digamos, la cuestión del espacio de los territorios son temas poco estudiados, poco elaborados, y por eso el interés de hablar de bioregiones como un concepto fuerte a la hora de pensar en el futuro. Bien, las 4 ideas que yo quería poner en circulación era que la primera, esto acabo de decir, que vimos un cambio civilizatorio, en el cual yo creo que, simplificando, se puede decir que es una combinación del desbordamiento de los límites biofísicos del planeta. Habría que decir que es algo más, yo quería poner esta imagen por decir, es algo más que el cambio climático. Este es un trabajo de Rockstone actualizado, muy reconocido en este momento como una referencia a hablar de límites vitales del planeta, y como pueden ustedes ver, pues hay de 9 límites que estudió Rockstone y otras universidades, pues 2... Fernando, perdona. Sí. ¿Estás presentando? Sí, ¿Estás ¿no se ve? poniendo la presentación? Es que no Sí, sé, no yo se no la ve. veo. Pues entonces espera, vamos a echar para atrás. Vamos a ver. O por lo menos a mí no me aparece. ¿Ahora aparece? Tampoco. Yo no sé los demás. Yo no lo veo. No lo ves. Yo tampoco. Pues espera un segundo, a ver qué hacemos. ¿Cómo hacemos salir de aquí? Es que lo mismo. Bueno, pues iniciaste presentación, pero después desapareció. Ya no sé si es que le diste. Mira, a ver, ¿no? sí, espera un segundo, a ver. De nuevo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo vuelvo yo a esto? Sí, pues bueno, me imagino espera, presentar, ¿no? Espera, presentar ahora. Sí. Vamos a dar aquí, a ver. Vuelvo a darle aquí, a presentar. Una ventana. A ver. ¿Ahora se ve o no? Tampoco. No aparece. Tiene abierto no el se ve documento, nada. ¿verdad? Tiene abierto el documento. Sí, lo tengo abierto. Pues, mira, voy a hacer una cosa, aunque vamos a ver cómo lo arreglo para la segunda parte, porque aquí no tiene demasiada importancia. Yo remato muy rápidamente las 4 observaciones que quería hacer, lo hago de palabra, y que Nerea, digamos, vaya hacia adelante. Bueno, decía que es una combinación de... pero voy a por lo menos a ver si por lo menos me veis a mí. Eso sí creo que lo podría hacer. No, verte sí.
Bueno, ahí me veis, ¿no? Por lo menos verme así. Sí, no te preocupes. Sí, bueno, pues yo diría que es, como decía, ese cambio civilizatorio que es una combinación de desbordamiento de límites biofísicos que va más allá del cambio climático. Tenía interés en ver el trabajo de Roxon a través de alguna imagen donde se ve que de los 9 límites que Roxon trabaja, pues 4 y medio están ya desbordados. Los más importantes no son precisamente el cambio climático. 3 están dentro de límites críticos y un par de ellos, digamos, no se conoce todavía, no se ha sido capaz de establecer cuáles son esos límites. Yo creo que esa combinación ecosocial, digamos, tiene que ver con también la crisis de pactos de posguerra, de la segunda posguerra mundial, y yo creo que en este momento, junto a la cuestión ecosocial, asistimos a problemáticas, yo diría, de cierto, digamos, desplome de lo que han sido los derechos, el reconocimiento de derechos humanos, los sistemas democráticos, la justicia social y la convivencia pacífica, ¿no? La segunda idea que quería poner encima de la mesa es que afrontamos una nueva época que se puede interpretar como una concatenación de crisis interrelacionadas. Es lo que se viene llamando policrisis, ¿no? Y que hasta la fecha podemos decir que en los aspectos ecosociales, y tampoco nosotros, pero me centro en los aspectos ecosociales, no se está consiguiendo encauzar. Por lo menos si nos referimos a 2 de los aspectos a los que me refería antes, como es el cambio climático, la cumbre de Egipto, pues no se puede medir como algo que haya significado un avance con relación a la dimensión de los retos que afrontamos. Y por otro lado, si hablamos de diversidad, la COP25 de Montreal también acaba de reconocer que, digamos, ninguno de los objetivos que había que cumplir al año 2020 se han cumplido, ¿no? Bueno, la tercera idea yo creo que la ha tocado Alberto bien, es decir, yo quería hablar de la vulnerabilidad del sistema urbano que se ha globalizado y que se ha desterritorializado, ¿no? Tenemos que reconocer que las ciudades ahora mismo se concentran en el 70 o el 80% por un lado de la actividad económica, pero también de los impactos biofísicos, que las ciudades trabajan con un metabolismo y lo ha dicho, vuelvo a decir muy bien, de dependencia de logísticas de larga distancia, que solo se pueden mantener con energía abundante y barata, cuestión que estamos en fase de superar. Y es más, es que ante crisis del calibre de las que se nos pueden venir encima, las ciudades tienen poca capacidad de adaptación, poca resiliencia, se viene a decir, y sus reservas muchas veces en cuestiones fundamentales para su funcionamiento se miden en semanas, ¿no? Por lo tanto, es cierto que es un sistema vigente muy potente, poco resiliente, pero que tiene una vulnerabilidad que nos lleva a pensar en alternativas del tipo de las que estamos hablando. Y para terminar, yo quería plantear que tenemos, digamos, que esta crisis civilizatoria que conlleva ese abandono de ciertos paradigmas y que en este momento traía también una imagen digamos que es sencilla, pero que es interesante, que es el trabajo del famoso Donuts de Kate Raworth, donde dice que las prioridades un poco debemos de marcarlas a partir de ahora en la capacidad de ofrecer una vida digna, justa y en planetas habitables, ¿no? Y que de eso precisamente es lo que llamamos a transitar hacia esos modelos, es lo que nos hace pensar, digamos, en modelos como los y en referencias como son la bioregión. Bien, yo con esto cierro, siento que no haya sido capaz de ofrecer las imágenes, pero bueno, no tiene mucha importancia. Yo creo que con las intervenciones que se han hecho el tema queda cubierto, la intención de lo que quería hacer está hecha. Y Nerea podría directamente pasar a presentar su exposición. Voy a ver si soy capaz de entrar con la última de pruebas, porque sí, en la última parte de mi intervención, en los 20 últimos minutos, sí que voy a necesitar la imagen. Así que, Nerea, cuando quieras. Sí, claro. Nerea. Sí, bueno, buenas tardes. Que estaba pensando, Fernando, mándalo si quieres por correo y si yo soy capaz ahora de presentar, puedo presentar la tuya también, aunque tú vayas hablando, por si no funciona. Pero bueno. Vale, pues algo de eso intento hacer. Vale, venga. Vale. Muy gracias. Bien. Bueno, pues nada, buenas tardes y nada, encantada de estar aquí, de la invitación. Cuando hablaba con Fernando para prepararlo y tal, me preguntaba si teníamos que viajar y era
pues hubiese estado bien, la verdad. Pero bueno, también está bien estar en casa y poderlo hacer cada uno desde su territorio de referencia. Pues venga, sin más, voy a empezar a compartir para plantear un poco, bueno, pues en este último trabajo que hemos hecho desde el foro, que estábamos intentando iniciar pues un trabajo más de aterrizar la idea esta biorregional que llevábamos tiempo dándole vueltas y bueno, como pues eso, comenzar un trabajo que igual no ha aterrizado o no ha podido dar como respuestas muy concretas, pero sí que nos parece que es valioso en la medida en que, bueno, pues que se ha abierto ese diálogo, se ha invitado a gente, a expertos de distintas disciplinas y áreas que están pensando en la transición ecosocial a plantear o a reflexionar desde sus disciplinas o desde sus ámbitos de pensamiento y de trabajo en este marco, ¿no?, biorregional. Porque, a ver, seleccionar una... Bueno, voy a seleccionar la pantalla completa y ya ahora me voy moviendo. Perdona. Vale. Vale, espero que sí que lo estéis viendo. Sí, sí, ¿No? se ve muy bien. Vale. Voy a poner esto en minimizar. Bueno, porque lo que decía, ¿no?, que hay cuestiones muy, muy concretas que están evidenciando ya actualmente como el conflicto que puede haber en el territorio, ¿no? O sea, que sí que se habla de transiciones, de distintos tipos de transiciones. Si pensamos, por ejemplo, en la transición energética, ¿no?, a las renovables, pues ahí vemos un conflicto claro que ya se está dando en los territorios, ¿no? ¿Qué modelo de renovables? ¿Dónde se van a implantar esas renovables? ¿Cuántas necesitamos? Aparte ya como del pico de materiales y bueno, pues la necesidad como de repensar también los consumos y la demanda, pero bueno, entra en conflicto el disponer de unos territorios que son multifuncionales y que tienen pues otros sistemas, ¿no?, que ya funcionan, aunque en algunos casos pues estén más o menos abandonados, pues no sé, la producción de alimentos, los sistemas hídricos, los mismos redes ¿no?, ecológicas de naturaleza, cómo conviven con bueno, pues con modelos como el que parece que se propone, ¿no?, de transición energética, que bueno, las reclamaciones o las movilizaciones eran renovables sí, pero no de cualquier manera, no a cualquier coste, ¿no? Y teniendo en cuenta quiénes están en los territorios, quiénes habitan los territorios y consensuando, ¿no?, de alguna manera, pues ese modelo de transición de futuro, ¿no? Por eso, bueno, pues la perspectiva biorregional, cuando la planteábamos, intentando hacer como una redefinición de qué suponía, pues por una parte sí que recogíamos esta idea de que es el espacio de complejidad donde podemos cerrar ciclos, reterritorializar el metabolismo social, ¿no?, en equilibrio también pues con los ecosistemas y presentes en ese territorio. Hablábamos como del espacio, del territorio para la transición ecosocial y ya se ha apuntado, ¿no?, lo ha planteado Alberto, hablábamos también como de esta idea de redes cooperativas, ¿no?, frente a unos localismos excluyentes o al sálvese quien pueda de, bueno, pues mi territorio es muy rico y lo puedo gestionar y yo aquí me apaño, el pensar también pues que bueno, va a haber unos territorios que sean deficitarios y que estamos en un proceso, ¿no?, de reequilibrio y de repensar cómo se organizan nuestras sociedades, nuestras economías. Entonces, en ese proceso y siempre vamos a partir también como de esa idea de cooperación y de colaboración entre regiones, ¿no?
esta autosuficiencia conectada, ¿no? Que es como pensar primero en los recursos, planificar primero con los recursos más locales, pero también pensar que no, bueno, pues que habrá intercambios, como siempre ha habido unos intercambios mínimos y habrá también procesos de colaboración o de cooperación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la idea de bioregión está también como la idea de equilibrar espacios urbanos, rurales y naturales, ¿no? Dentro de ese territorio más amplio, ¿no? Y de, bueno, haciendo un poco eco al Donuts, que sea este un espacio que soporte una vida digna y justa a los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es como una definición muy larga, pero sí que hicimos pues ese esfuerzo de repensar un poco desde dónde queríamos plantear esta idea de bioregión, que, bueno, que recoge una tradición también de pensamiento sobre el territorio, ¿no? De urbanistas, de geógrafos y de distintas bueno, pues corrientes o movimientos o escuelas de pensamiento desde el siglo XIX, ¿no? Desde que se produce esa fractura metabólica que planteaba Alberto, de, bueno, vamos a ser un poco eficientes, ¿no? en el uso de los recursos y en cambio, bueno, pues siempre ha habido la otra versión, ¿no? Que es la que se ha desarrollado de ir cada vez más lejos en el consumo, en la ruptura de esos ciclos, en tener unos metabolismos más lineales y cada vez más globalizados, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a poner muchas tablas, pero esta sí que el otro día la utilizaba y la miraba y creo que sí que indica como muy bien cómo en poco tiempo, en poco tiempo pensando en la historia, ¿no? de la humanidad o en la historia de, bueno, de las ciudades, ha habido un cambio tremendo, ¿no? De cómo nos relacionábamos con la energía, con los recursos, de cómo eran los consumos, del uso de materiales, ¿no? Y de la misma economía, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la población agrícola en sociedades agrarias, más del 80%, alrededor del 80% de la población tenía bueno, el trabajo agrícola era la base de estas sociedades, ¿no? Y actualmente, pues, eso es un cambio tremendo. O el uso de biomasa, ¿no? Frente a otras energías fósiles y no renovables, ¿no? El consumo de biomasa sobre la energía total. Como que se han invertido los porcentajes y los términos desde unas sociedades que han funcionado durante siglos, ¿no? Y que más o menos han vivido en equilibrio con su medio, pues bueno, aparte de como todos los picos de consumo de energía, de materiales, todo el cambio climático, pues también es que, y precisamente por eso es que el estilo de vida, ¿no? Nuestra organización de la economía ha generado pues este cambio en los metabolismos, ¿no? En lo que consumimos, en lo que emitimos y en cómo gestionamos esos procesos de extracción de recursos, de transformación y luego de qué hacemos con lo que expulsamos, ¿no? Como un metabolismo de un organismo vivo. No me estoy cronometrando, pero si veis que me paso de tiempo, dadme un toque porque bueno, tiendo como a enrollarme en distintos puntos. Pero bueno, no tengo muchas diapositivas, ¿vale? Lleva 8 minutos, ¿eh? No te preocupes. Vale, bueno, pues ya es de lo que pensaba, pero... Bueno, pues dentro de esta perspectiva bioregional, ¿no? O de las redes bioregionales que planteábamos, bueno, pues había como varios puntos que nos parecían fundamentales, ¿no? Puntos de necesidad de cambio y de necesidad de repensar un poco y de incluso pensar un poco más allá, ¿no? Hacia el futuro de hacia dónde podrían avanzar estos procesos. En la cuestión de la economía, frente a estas economías y estos circuitos globales, pues bueno, pensar en circuitos más de proximidad, ¿no? Que desde la alimentación es algo que se viene trabajando y que está bastante claro, ¿no? Pero en otras cuestiones, pues no se ha pensado tanto y en realidad, pues cuando falta
algún material o hay algún proceso que no se realiza en proximidad y se rompen un poco esas cadenas, ¿no? Que es lo que estamos viendo que comienza a pasar, pues habría que volver la vista a qué es lo que, dónde se rompen esos circuitos, ¿no? Qué es lo que nos falta en los territorios, qué infraestructuras adaptadas a una escala más local o qué procesos, que muchas veces vamos a necesitar recursos que no tendremos, ¿no? Pero bueno, como la idea de intentar territorializar al máximo las economías y los circuitos económicos, ¿no? Desde unos procesos, vincularlos con otros en esta, bueno, en una reutilización de recursos, pero también en una simbiosis entre unos procesos y otros dentro de los distintos sectores económicos, ¿no? Y luego pensar en las distintas economías también, en el peso que puede tener una economía más pública, desde el sector público, pero también, aparte del sector privado, ¿no? Que es como en el que siempre pensamos, también una economía más social, una economía social y solidaria que tiene otros valores y que siempre ha tenido entre sus premisas pues la devolución a las comunidades, la devolución al territorio, la sostenibilidad y bueno, el no generar beneficios como el principal objetivo de esa actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, planteábamos así como a grandes rasgos las necesidades de volver a unos metabolismos o a unas bases económicas en el que el sector primario, la producción alimentaria volvieran a tener un gran peso, ¿no? Una reagrarización económica, una reindustrialización verde, ¿no? Porque al final, por lo menos en nuestra geografía, tenemos economías muy terciarizadas, muy basadas en los servicios. Necesitamos también esa parte más productiva, adaptada bueno, a qué necesidades tenemos que cubrir y de qué manera podemos hacerlo con los recursos disponibles y con los límites ambientales que tenemos, ¿no? Y luego también, pues bueno, pensar, visibilizar, introducir en esta idea del trabajo y de la economía todos los trabajos reproductivos y también todos los trabajos comunitarios, ¿no? Pensando que hay muchas necesidades que se pueden cuya satisfacción se puede sacar directamente del mercado y que en realidad ya hay muchos procesos en los que, bueno, pues mediante colaboración y procesos comunitarios se está trabajando pues en la producción de espacios que satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Y de una manera más sinérgica que lo que hacen unos productos más de mercado, ¿no? Yo qué sé, yo vengo como de trabajar con huertos comunitarios durante mucho tiempo, pero me parece como un ejemplo clave de cómo ahí se organiza una comunidad, un grupo de personas en un entorno urbano que a priori no tienen por qué tener como un conocimiento súper tradicional de la gestión de la tierra ni de la producción de alimentos, cómo se apropian de ese terreno, cómo generan relaciones pues colaborativas, ¿no? Cómo producen alimentos en un cierto grado y los consumen, pero cómo ese espacio, ese elemento y esas relaciones están siendo sinérgicas, ¿no? Y generando mucha más, bueno, pues satisfacción de muchas más necesidades que la de simplemente obtener alimento, ¿no? Más conocimiento, más intercambio de conocimientos, un conocimiento más basado en la práctica y en la acción, ¿no? Y en la creación de comunidades pues un poco más resilientes y más sostenibles que se organizan y superan un poco el ámbito ese como del huerto y del espacio concreto para pensar y para lanzar procesos que van un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que en la alimentación sí que, bueno, pues desde todo el trabajo que se hace en torno a sistemas alimentarios territorializados o a sistemas alimentarios de base local, agroecológica, ¿no? Cómo es un campo, es un sector en el que hay un gran potencial de cambio porque, bueno, pues es una cuestión que es muy transversal, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los paisajes, que tiene que ver con la economía también, ¿no? Con
bueno, pues con espacios de articulación política y que es tremendamente vulnerable, ¿no? en este contexto que tenemos de cambio global, porque dependemos de esos circuitos que, bueno, pues que pueden fallar en cualquier momento, porque fallen en origen, porque falle como el transporte o porque, bueno, pues están muy expuestos a distintos problemas que puede haber, ¿no? Y cómo repensar la alimentación desde una escala biorregional supone repensar también la escala de las operaciones, de las infraestructuras y de los procesos que tenemos, ¿no? En estas imágenes lo que hay abajo es Mercamadrid, que mueve alimentos que vienen en avión desde Costa Rica o que vienen desde espacios más locales también, pero es un espacio de abastecimiento que tiene un radio de 600 kilómetros. Hay personas con negocios pues, hasta Extremadura o en las dos Castillas, ¿no? que van a Mercamadrid para comprar ahí los alimentos. Entonces, este tipo de como de lógicas, ¿no? Deja de tener sentido y tenemos que pensar un poco en esa escala más pequeña de qué es lo que nos hace falta y cuáles son las necesidades que tenemos para cubrir esos circuitos más locales, ¿no? A escala comarcal, a escala regional. Ahí se ven claramente también los intercambios que son necesarios con otras regiones, ¿no? Porque no se llega con productos de temporada o con productos que se puedan producir por el clima o por las características de los territorios concretos, ¿no? Bueno, luego pensamos también en términos de instituciones, qué nuevas instituciones nos pueden hacer falta para esta transición más territorializada, ¿no? Biorregional, y qué espacios de gobernanza, ¿no? Pensando en cómo vincular y cómo tener tanto espacios de democracia representativa como participativa y más deliberativa, ¿no? Que implique a las personas que no a priori están movilizadas o son activistas, sino también implicar como pensar en formas que impliquen a toda la sociedad en la reflexión, en el debate y en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y, bueno, y pensar también en red, ¿no? En cómo es necesario descentralizar y tener más capacidad de acción local, ¿no? Y de participación, pero cómo también podemos intercambiar y pensar y entender, integrar dentro de lo que podemos entender o asumir como más cercano, ¿no? También procesos que se están dando en otros lugares y que nos afectan, ¿no? Si pensamos pues en la cuenca de un río, desde lo que puede pasar en el nacimiento hasta la desembocadura, ecológicamente está muy vinculado, ¿no? Pero cómo en términos de gobernanza también podemos pensar en intercambios, en relaciones y en procesos que tengan visiones consensuadas y comunes para ver objetivos, intercambios, etc. Y bueno, un poco esta idea de la cooperación en red, ¿no? Que ya apuntaba antes. ¿Qué supone todo esto? Pues bueno, también supone un cambio fundamental en los estilos de vida y un cambio cultural, ¿no? Que es igual de importante y que si no es más importante, ¿no? Que podemos cambiar los procesos económicos, podemos ser más sostenibles o funcionar de una manera más acorde con los recursos, etcétera, pero necesitamos como adaptarnos y apropiarnos también e identificarnos con este cambio que es necesario, ¿no? Reducir los patrones de consumo, pero también, bueno, pues recuperar un poco esa identidad biorregional, ¿no? Y ese espacio, ese entorno más próximo como el espacio en el que desarrollar nuestras vidas cotidianas, que es algo que no es tan claro, ¿no? Cuando pensamos pues en cuáles son nuestros patrones de ocio, en el turismo, en cuando necesitamos desconectar, pues igual lo que necesitamos es reconectar, ¿no? Más bien con
con lo que tenemos más cerca y tener unas experiencias profundas, ¿no? y vitales en relación con estos espacios, ¿no? Luego también planteábamos cómo los patrones de ocupación del territorio o cómo tenían que cambiar, bueno, pues la manera en la que hasta ahora se configuran y funcionan esos sistemas urbanos, ¿no? Urbanizados. Y, bueno, pues cómo tienen también que equilibrarse o que dialogar y dar espacio a esos otros sistemas que hay en los territorios también, sistemas naturales, sistemas agrarios, etcétera. Entonces, como desde unas ciudades-región o de unos entornos metropolitanos que superan límites administrativos, ¿no? En el caso de Madrid, pues claro, es donde estamos y lo vemos muy claro, ¿no? Cómo reequilibrar a la población, pero también para reequilibrar la población es necesario reequilibrar servicios, reequilibrar centralidades, ¿no? Y tener como, bueno, pues mientras decrecemos en las ciudades, ¿no? Por decirlo de alguna forma, dar un espacio para el crecimiento, para el desarrollo en los entornos más rurales, ¿no? Como procesos un poco a medio plazo. Y incluso pues pensábamos en desurbanización, ¿no? En que habrá un momento en el que haya infraestructuras, haya espacios que no puedan seguir funcionando en un contexto totalmente distinto al que nos encontramos ahora, ¿no? Esto es algo que también generó como debate, ¿no? Con los expertos que han participado y bueno, que también son como temas que pensábamos que era el momento también de ponerlos encima de la mesa porque pueden resultar, bueno, pues conflictivos o un poco fantasiosos, ¿no? De decir, pero qué tipo de procesos estáis proponiendo, estáis pensando. Pero sí que, bueno, pues si somos serios y pensamos en el medio y largo plazo, bueno, pues yo creo que sí que habrá que pensar en procesos de este tipo. Y luego, bueno, pues nada, lo que comentaba, ¿no? Que en el libro, en el momento de hacer el libro, uno de los objetivos era también como implicar a más gente, buscar alianzas, pensar en otras agendas o en otros procesos ecosociales, ¿no? que se están dando y que existen, cómo complementar, ¿no? y cómo vincular y cómo confluir y ponerlas en relación con esta idea de bioregión, ¿no? Cómo complejizar un poco el concepto y ampliarlo. Y bueno, como conclusiones, estamos ahora como acabando el libro, sí que habíamos sacado como 10 puntos que a partir de, pues eso, de la reflexión con el resto de gente que ha participado, ¿no? Primero, como la idea de la ecodependencia, ¿no? De que necesitamos adaptar los procesos socioeconómicos a la naturaleza, que es muy claro, ¿no? Alcanzar umbrales de autonomía sucesivos, pues lo que planteábamos. No vamos a ser totalmente autosuficientes, pero la idea es avanzar en procesos que en términos de energía, en términos de alimentación, en términos de materiales, en términos de también pues de necesidades, ¿no? Cotidianas de protección, de salud, de educación, bueno, pues que podamos ir viendo en ámbitos de proximidad sucesivos y en intercambios con otros espacios. Complejizar las soluciones y buscar sinergias locales, ¿no? Frente a esas soluciones pensadas desde fuera que aterrizan en territorios teóricamente vacíos, pues pensar en soluciones más complejas que involucren a distintos agentes y que bueno, pues que den respuesta a distintas necesidades, ¿no? Trabajar en red y compartir el conocimiento, ¿no? En la perspectiva bioregional, como el diálogo con conocimientos tradicionales, con esos conocimientos territorializados, con esa memoria biocultural, ¿no? Es como una cuestión importante, pero también el conocimiento de las personas y de las
experiencias y proyectos que están ahora mismo experimentando y abriendo como alternativas en los territorios, ¿no? Esto lo planteaba la gente de alimentación, el poder tener presente este conocimiento, compartirlo y generar conocimiento en red en los territorios con los pequeños proyectos y con las prácticas que ya hay, ¿no? Bueno, democratizar y diversificar la economía, que también lo planteaba antes, ¿no? El de pues, cómo involucrar a los distintos sectores, cómo dar más espacio a la economía social, ¿no? A las economías comunitarias, territorializar los cuidados, ¿no? Yo creo que este ha sido como una de las aportaciones que nos hacían también como, bueno, que pensábamos que era muy necesaria porque al final, al hablar en términos más sociales de bioregión, se habla pues mucho de identidad, de arraigo como local, del conocimiento, tal, pero bueno, como ese vínculo con el ecofeminismo y con los cuidados, pues al final bioregión es el territorio de la vida, pues bueno, la vida también es interdependencia y es ¿no? Trabajar y fortalecer las comunidades locales. Entonces, desde aquí se planteaba la idea de territorios cuidadores, ¿no? Como pensando las necesidades desde los espacios rurales a los espacios urbanos, cómo satisfacer esas necesidades de cuidados y cómo tener esos servicios y cómo pensar también que hay servicios o que hay cuestiones que se pueden resolver o plantear desde unas alianzas comunitarias en relación también con los que necesitamos como una estructura desde lo público fuerte que nos asegure que podemos acceder a servicios, ¿no? El reequilibrio campo-ciudad, bueno, también lo he ido hablando, no enrollarme mucho. Reconocer modelos territoriales eclipsados por la globalización, ¿no? Aquí se hablaba también de bioregiones invisibles, ¿no? Como esos espacios que han quedado un poco al margen del desarrollo económico, bueno, pues espacios más rurales o que no están en circuitos y que han seguido existiendo, ¿no? Y han seguido manteniéndose y funcionando bien para la gente que vivía allí. Entonces, como un poco visibilizarlos y aprender también de estos procesos, ¿no? Ensayar nuevas institucionalidades, ¿no? Lo que planteábamos en términos de gobernanza, de redes, de cooperación, de participación, de coproducción de políticas públicas y pensar en superposiciones y no en localismos excluyentes, ¿no? Nos planteaba también algún autor que, bueno, que en la naturaleza los límites no están tan claros, ¿no? Que hay espacios de superposición que son espacios muy ricos y que en las bioregiones pues tampoco son unos límites definidos súper precisos, que no debemos obsesionarnos con hacer una delimitación bioregional, ¿no? No tiene por qué, la idea no es sustituir a las comunidades autónomas, a las delimitaciones administrativas, sino, bueno, pensar desde esta perspectiva o desde esta idea bioregional también desde, bueno, pues desde la cooperación y desde las redes. Y nada más, en breve acabamos ya las revisiones, irá el libro a maquetación, a edición, ¿no? Y a producción y bueno, como todas las publicaciones del Foro Transiciones están colgadas en abierto en la página del foro, aparte de que tengamos ejemplares en papel y bueno, en primavera esperamos que podáis acceder, ¿no? al libro aquí en esta dirección. A ver, pues yo con esto acabo, dejo de presentar. Muy bien, Nerea, muchas gracias. Nada. Pues has tardado menos de la media hora, ¿eh? O sea, Pues has sobrado un minuto, o sea que ha sido muy puntual. Bueno, pues Fernando, no sé si te habrá mandado yo Nerea. Voy a intentar entrar, pero os he mandado a ti y a Nerea vale. el PowerPoint. Vale. Vamos a ver, intento entrar de todas maneras, a ver si hay más suerte, porque
presentar ahora. ¿Se ve o no? Sí. Sí, bueno, Sí. pues hay suerte. Bueno, voy a esta tercera parte. Vamos a ver, aquí lo voy a contaros un poco, es el trabajo que hicimos en Álava Central. El fondo tiene dos partes, que es empezar a hablar un poquito del País Vasco para hacerle hueco a pensar en Álava Central como una experiencia interesante a analizar. En el fondo se trata de una aproximación alternativa, que quiere ser alternativa a una presión que existía hace 3 años aproximadamente, y yo creo que sigue existiendo, concretamente en Álava, de carácter productivista. En Álava hay lo que se llama la llanada, que es los pocos territorios planos que quedan en Euskadi, y hay una tensión por convertirlo en un gran polígono logístico, digamos, erradicando de ahí la agricultura que en este momento existe, que en nuestra opinión es muy importante, no solo para Álava, sino principalmente para el conjunto del País Vasco, como ahora veremos. Este es un proceso, yo diría, guerrillero frente a las grandes instituciones, aunque con el suficiente, conseguimos despertar el suficiente interés por parte del gobierno vasco como para darnos un poquito de gasolina para hacer este tipo de reflexiones que os voy a contar. Bien, sencillamente por recordar algunos datos, voy a esta primera parte que yo titulaba del tránsito de la modernidad al antropoceno, ¿no?, en el País Vasco. Bueno, pues, los datos principales: la superficie, los 2 millones y pico de habitantes, una renta muy alta per cápita, PIB, importante también, y nosotros lo que hicimos es aprovechar en este proceso, voy a decirte, contaros de guerrillero, dialéctico, aprovechando unas jornadas importantes en las que estaba yo invitado a hablar de estos temas en Vitoria, en la cual había gente del gobierno vasco. Hicimos una pequeña provocación, que es la que os voy a contar, que surtió efecto, ¿no? Son dos diapos, pero con bastante intención, ¿no? Decimos, bueno, pues mira, esto es una visión integrada sobre el País Vasco, es decir, los valores de la modernidad, que es donde estamos y donde el País Vasco se ha forjado con extraordinario éxito, ¿no? Decíamos, bueno, pues tiene una economía potente, decíamos, efectivamente, el PIB por habitante pues es el segundo de España. En términos de bienestar, pues el paro comparado con España también es de 11,6. Estos son datos, yo estoy manejando incluso las diapositivas, me gusta hacerlo así, del calor de la batalla hace 3 años, afortunadamente, ¿no?, o aproximadamente. En términos de los ingresos que ellos tienen, el fondo de garantías de ingresos, pues en aquellos sesiones era muy alto, y se distribuía a 65.000 personas. Y el índice de desarrollo humano, pues también podéis ver que era altísimo en comparado con España. Si hablamos en términos de igualdad social, pues el índice estaba en 4,2, más bajo que el español, que es 6,8, pero, por ejemplo, mejor que Alemania, Francia o el Reino Unido, ¿no?, lo cual pues, realmente es meritorio. En términos de igualdad de género, pasa algo por el estilo, es decir, el índice de igualdad de género en Euskadi es 69, España es 68, lejos, como pasa en general en todos estos países, del 100, que sería el valor máximo, pero mejor también que Alemania, Francia o el Reino Unido. Y desde el punto de vista de la transparencia institucional, pues está en el primer grupo, no solo en solitario, pero con otras regiones españolas en un excelente lugar. Por lo tanto, de esto es lo que presumen los vascos, este es el enorme esfuerzo y el éxito en parte que han conseguido. Pero ya decimos, un poco provocadoramente, decíamos, bueno, pero ¿y qué pasa si junto a los valores de la modernidad empezamos a analizar el País Vasco desde el punto de vista de los nuevos valores del antropoceno? Y estas colores que veis, que arriba a la derecha lo pone, decir lo que es una buena situación, mejorable o insuficiente. Lo que en la primera parte de la diapositiva que enseñaba antes, pues eran todo verdes, amarillos y un punto rojo, digamos, tema de la igualdad de género, porque hay que ponerlo porque estamos muy lejos de conseguirlo plenamente.
Cuando aparecen los valores del antropoceno y empezamos a hablar de huella ecológica, de energía, de cambio climático, de biodiversidad, de suelo, alimentación, economía circular y algunos otros indicadores, el resultado es muy distinto. Y, por ejemplo, pues en términos de combustibles, pues tenéis ahí que el 78% de los combustibles son de origen fósil o que la dependencia exterior es del 93%, ¿no? En términos de cambio climático, pues las emisiones son 8,8 toneladas de CO2 equivalentes por habitante, por encima de España y por encima de la media europea. Si hablamos por ejemplo, de biodiversidad, hábitats de interés, el 75% de los hábitats están en mal estado. Si hablamos de suelo, el suelo contaminado, por ejemplo, ellos tenían un primer balance, la verdad es que habían sido muy exigentes a la hora de hacerlo, pues 14.000 puntos potencialmente contaminados precisamente por todo el desarrollo industrial histórico que tuvo el País Vasco y que ha tenido el País Vasco, ¿no? Y en términos de alimentación, que les sorprendía que introdujéramos el tema de la alimentación, pues el País Vasco solo produce el 19% de producción agrícola con relación a sus propias necesidades, ¿no? Bien, podríamos seguir hablando de estas cosas, pero nosotros lo que queríamos decir es, señores, han cambiado, aquí hay un cambio de época. Lo que han sido los éxitos del pasado no quiere decir que lo sean hacia el futuro y hay que empezar a pensar desde una perspectiva nueva sobre ese futuro. Precisamente lo que se hacía un poco desde Álava era mostrar, digamos, los factores, el poderío de Álava precisamente en relación a estos nuevos valores del antropoceno, ¿no? Y tratábamos tres cosas que muchos gobernantes del País Vasco no eran plenamente conscientes, ¿no? Siempre se ha visto a Álava un poco como tercera pieza, pero no la más importante ni de las más importantes, siempre ha sido, digamos, Guipúzcoa o Vizcaya, digamos, las grandes referencias, pero resulta que es la gran reserva de agua, que hacia el futuro resulta que es fundamental, pero con unas potencialidad y un servicio actual hacia el conjunto del País Vasco realmente significativa. Si hablamos de la importancia de la biodiversidad del paisaje y el patrimonio forestal, pues se concentra en gran medida también en Álava. Este es un plano que habla de los montes de utilidad pública que se ve que están muy concentrados en Álava. Y si hablamos en términos de espacio agrícola, pues se ve que también que Álava es un poco el granero, a pesar de esas limitaciones a las que me refería antes, es el granero de Euskadi, ¿no? Y todo eso nos llevaba a reivindicar digamos, una nueva manera de mirar el territorio y a reivindicar los valores, digamos, que tenía Álava y que podía ofrecer al conjunto del País Vasco, ¿no? Y así como en la columna derecha habíamos mantenido los colores principalmente rojos que se referían a los nuevos valores del antropoceno, después el valor potencial relativo de las aportaciones de Álava aparecían prácticamente en verde, excepto la vulnerabilidad en el cambio climático de algunos sistemas naturales, o el suelo potencialmente contaminado, que siendo menor de lo que es el resto del País Vasco, pues también tiene una cierta incidencia, ¿no? Este tipo de provocación fue lo que nos permitió, por lo menos, generar algunas dudas y conseguir aquello de decir, hombre, pues vamos a dedicar un poco de tiempo a ver estas personas, que yo he estado rodeado de gente de muchísimo reconocimiento, concretamente en Álava Central, de los que han sido los promotores y los profesionales que han llevado adelante todas las políticas urbanas de tanto prestigio, en el caso de Vitoria, ¿no? Y entonces nos dieron, digamos, un poco de cuerda para poder hacer una aproximación, ¿no? Y a ello nos lanzamos. Hablemos un poco de Álava Central. Ahí tenéis digamos, las referencias de Álava Central. Es un tercio del territorio. El PIB es el más alto de Euskadi, porque la gente se olvida de que concretamente Vitoria tiene un cinturón industrial realmente importante, ¿eh? Y la verdad es que es un territorio desde ese punto de vista muy equilibrado y no menos potente, ni siquiera industrialmente,
que el resto del País Vasco. Una aproximación territorial que refleja un poco la riqueza, la diversidad y la potencialidad de este territorio. Tendría que decir que esta es la parte de Vitoria capital. Fijaros la importancia del color morado en su entorno, que precisamente es el tejido industrial. Ahí está Mercedes, Michelin, es decir, son industrias y factorías de producción realmente importantes. Después tiene como un anillo muy importante también, montañoso, y hay un segundo anillo. Pero el territorio que os comentaba, que dio lugar a esta especie de actuación de guerrillera, es todo el color ocre, amarillento ocre, que es la Gran Llanada, que es el territorio, digamos, agrícola, que se mantiene productivo, interesante, en torno y próximo a Vitoria, y que, como decía, pues viene a producir el 19-20% de la capacidad de alimentación que tiene el propio País Vasco. El resto lo importa. Bien, esto, vuelvo a decir, son las diapos que utilizamos entonces, y nosotros nos comprometimos a hacer una aproximación, digamos, pensemos a Álava Central como bioregión, cuáles son los conceptos y qué objetivos, ¿no? Dentro de todo esto tenía una introducción parecida a la que os he planteado en los 10 minutos de mi intervención anterior, un poco planteando el cambio de tiempo y la necesidad de pensar desde otros términos. Bueno, nosotros nos planteábamos que el trabajo que queríamos hacer se trataba de pensar en términos de un proyecto de coevolución territorial en red entre los universos urbanos, rurales y naturales, para equilibrar las necesidades sociales con las biocapacidades ecológicas, para optimizar los recursos endógenos y, en cuarto lugar, para afrontar las emergencias energéticas, climáticas y alimentarias propias del antropoceno. En lo que nos aceptamos el reto de hablar, no sé si diseñar es un poco fuerte, pero bueno, de plantear el tema de las transiciones y los escenarios temporales para configurar a Álava Central como un bioterritorio productivo, sostenible y resiliente antes de mediados de siglo. Y decimos que todo esto era absolutamente imprescindible, hablar de nuevos relatos, nuevos paradigmas y nuevas hojas de ruta. Eso es un poco la verdad es que hicimos un trabajo en 3 o 4 meses, muy rápidamente, pero digamos que estos eran los objetivos que pretendíamos acercarnos a ellos, ya que cubrirlos en su totalidad sería prácticamente imposible. Bien, empezamos por un diagnóstico, utilizamos el donut de Raworth para ello. Nos parecía que era interesante, que nos permitía hacer comparaciones con 152 países, porque la Universidad de Leeds había hecho este trabajo en 150 países, y empezar a comparar cómo nos comportábamos en el caso de uno de los territorios más ricos, más interesantes, y desde el punto de vista inclusive ecosocial y ecológico, pues de los más ricos y más equilibrados que existe en España, ¿no? Pues cuando empezamos a trabajar en el tema, yo creo que nadie podía imaginar que el resultado fuera el que os estoy enseñando, ¿no? Es decir, en azul aparece el suelo y se refiere a 11 el comportamiento de 11 indicadores que vienen a hablar de la ¿Me oís? Yo oigo una radio y una música. Ahora. Bueno, sigo. Ha entrado una persona y acabo de expulsarlo porque... Vale, ya está. Venía rodeado de música, eso está bien. Sí. Bueno, como decía, el suelo, es decir, el suelo, que es ese circulito pequeño, el suelo social, como prácticamente en España, desde el punto de vista de lo que es de los indicadores de Raworth, pues lógicamente tiene muy buen resultado comparado a un país rico, un país desarrollado, un país OCDE, que podríamos llamar en relación a la media mundial. Pero cuando se trata de analizar el desbordamiento de los límites, el resultado es espectacular, ¿no? 5 de los 7 límites pues tienen una extralimitación realmente extraordinaria, y por lo tanto algo que ellos
vuelvo a decir, nadie se pensaba que pudiera salir un resultado de este tipo, y lo que venía a reflejar, digamos, era que 5 de estos 7 límites es que están entre el 200 y el 600%, esta limitación. Claro, eso refleja las fuertes presiones a las que está sometido el territorio. Hay una incidencia muy potente por parte de la energía y, por lo tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones están al 460%, si lo veis. Hay una incidencia muy grande del transporte, hay una incidencia de la industria, y también de la residencia. Por lo tanto, lo que se viene a reflejar, yo creo que era el interés de lo que queríamos hacer, es decir, cómo el viejo modelo, la modernidad, dicho de alguna manera, los últimos 50 años de trabajo y de éxito, digamos, industrial, pues cuando lo ves te pones las gafas del antropoceno y del reto que tenemos por delante, pues se convierte, digamos, en un desbordamiento de los límites biofísicos extraordinario. Pasa también con la agricultura, refiriéndonos, por ejemplo, al nitrógeno y al fósforo, ¿no? A los límites, pues también están fuertemente desbordados entre el 400 y el 600%. Es decir, y quiere decir que hay una utilización de fertilizantes, bueno, como en muchas partes del campo español, pues muy fuerte. Y, sin embargo, el único tema que estaba funcionando bien era el del agua, que ya, según la imagen que os mostraba anteriormente, pues ya era esperable, ¿no? Llegados a este punto ya se organizó un revuelo. Es decir, había gente que conseguimos convencer de que era un debate serio y que había que tenerlo. Había gente que estaba muy vinculada a los intereses de logísticos y de una nueva estación, un nuevo aeropuerto de carga, no un nuevo aeropuerto porque lo tiene, pero un gran centro intermodal que conectara a nivel europeo y que exigía, pues, una expansión, digamos, del suelo para polígonos logísticos y actividades complementarias muy potente a costa precisamente de, como decíamos, de la agricultura, ¿no? Aceptamos, decimos, bueno, pues hicimos el esfuerzo de decir, bueno, ¿y esto cómo se podría resolver? ¿Qué significaría intentar que estos gajos, digamos, de estos 5 gajos que están desbordados, volverlos a encerrar, digamos, para volver al donut de Raworth y equilibrar y hablar en términos realmente de un territorio sostenible? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, trabajamos sobre, estos son las fichas resúmenes, trabajamos sobre esos 7 desbordamientos, la manera como nos parecía, todo esto tenía que ser muy pedagógico y muy sencillo de explicar, ¿no? Entonces, pues si había esos 7 límites, pues intentamos decir cómo podríamos resolver, ¿no? Hicimos un trabajo, la verdad, que con el apoyo de Jorge Euskadi, que es uno de los mejores ingenieros que conozco yo, es forestal, pero tiene una capacidad de trabajo en todos estos temas extraordinaria y conoce muy bien, además, Euskadi, trabaja dentro del ayuntamiento en una sociedad que toca muchísimos temas que tienen relación con lo que estamos hablando y pues montamos una especie de fichas, de resumen de trabajos que cada una de ellas, en esos límites, pues establecía el escenario previsto, el escenario deseable, los principales sectores implicados. Viene a reflejar claramente pues que cada uno de los temas, cada uno de estos límites requiere trabajar desde distintas perspectivas, observaciones y recomendaciones, y abajo, no sé si lo veis bien, pues cómo, digamos, el desbordamiento, esa especie de esquema representativo de Donald Raworth, cómo desde la situación actual y el escenario previsto, a través de las medidas que estamos sugiriendo, se puede llegar a un escenario deseable. Hay una parte ahí que me gustaría referirme a ella, aunque no la conseguimos desarrollar como hubiéramos querido. Nosotros tenemos interés en que este trabajo y lo que significaba, digamos, aceptar las transformaciones que requería acercar el cambio profundo del modelo hacia situaciones de sostenibilidad, pudiera tener un contraste con la población. Eso llegó un momento en que nos dijeron que no estaban dispuestos digamos, a que la pólvora siguiera, digamos, expandiéndose,
y lo que hicimos fue en un grupo reducido en torno a gente próxima al equipo en el que estamos desarrollando estos temas, y tiene que ver con las 3 caritas que habéis llevado. Nos preocupaba decir, bueno, la dimensión del cambio se podía más o menos objetivizar, la reproducción del PIB también se podía objetivizar, pero lo que más nos interesaba era la percepción de la población en relación a la calidad de vida. En los 3 indicadores buscábamos la percepción de la población, cómo lo veía la población, en un debate que planteábamos abierto con todo el material que hemos recogido y preparado, digamos, para una comunicación pedagógica y de debate social, ¿no? Bueno, con esto termino. Aplicando toda esta metodología que está contrastada y reconocida internacionalmente como una metodología fiable a la hora de abordar este tipo de cuestiones, pues nosotros decíamos, mire usted dónde estamos, mire usted los esfuerzos que usted está haciendo. Se ha previsto por el País Vasco, es un territorio y tiene una gobernanza seria en estos temas, pero como se ve claramente insuficiente, y la necesidad de aterrizar en un escenario que llamamos deseable, ¿no? Algunas conclusiones antes de entrar en las 3 últimas que aparecen ahí en azul. Bueno, pues todos los sectores están implicados. O sea, las interrelaciones, pretender resolver estos temas sector a sector o sin una visión integrada del conjunto de las, digamos, de los sectores socioeconómicos y ecosociales que inciden en estas cuestiones, es un error. Hay que tener una visión transversal y ser capaz de trabajar con hojas de ruta que así lo permitan y así lo contemplen, ¿no? Por decir algunas cosas, de los 5 de los 7 ciclos biofísicos, podíamos decir que la dimensión del cambio era muy importante. Es decir, no se conseguía ese proceso, lógicamente, y había que advertirlo desde el primer momento. Los únicos en los que podría haber todavía un margen, desde luego el agua, que no estaba desbordada, y el suelo, que estaba relativamente desbordado, pero que pensamos que se podría recuperar si no se cometía el error, digamos, de apostar por una inversión y por un modelo de desarrollo productivista, de ocupación de suelo, de carácter logístico, etc. En 5 de los 7 ciclos biofísicos, como decíamos, la repercusión en el PIB era muy significativa, y en 3 casos la percepción sobre la calidad de vida era muy discutible. Nos parecía que podía ser muy discutible, también desde el punto de qué valores podías acometer esa discusión, pero en 4 casos entendíamos que la percepción podía ser muy positiva, concretamente en el caso del suelo, en el caso del agua y en el caso de los nitratos y los fosfatos en torno a la agricultura, ¿no? Bien, y cierro con las 3 referencias que están planteadas ahí en azul al final, ¿no? Es decir, hay que entender y compartir la dimensión de la emergencia y del cambio cultural, es muy importante. Desde luego, siendo, como es Vitoria, una de las ciudades y una de las sociedades más avanzadas en el punto de vista urbanístico, etcétera, etcétera, reconocida a nivel europeo y en el mundo, sin embargo, hay que decir que esa dimensión no es compartida, no es conocida, y yo creo que este trabajo lo puso encima de la mesa, digamos, con herramientas que eran fiables y operadores, como voy a decir a Jorge Uzcategui, extraordinariamente respetado en Álava, ¿no? Y la pregunta sigue siendo esta, es decir, ¿es posible apostar por una vía segura, más sencilla, y eso lo subrayaría, y potencialmente más rica, si cambiamos los valores y encontramos otro sentido de vida? Segundo, entender que revitalizar, reterritorializar, es decir, exige establecer estrategias integrales para cambiar las tendencias y minimizar los efectos de una crisis global. Y por último, entender que este no es un proyecto, es un problema, digamos, socioeconómico, pero que si no se comparte, no se crean relatos, alternativas, hojas de ruta compartidas desde el inicio con la población, seguramente el proceso, por complejo y por difícil que sea, aunque se piense que técnicamente se puede abordar, seguramente sería un fracaso, ¿no? Nosotros
este trabajo que yo he simplificado en estos 7-8 minutos que creo que habré dedicado, lo que pretendíamos era abrir un debate. Lo que teníamos previsto hacer planteamos hacer presentaciones con los líderes sociales del territorio y iniciar un debate social sobre estos temas. Pero la verdad es que fuerzas económicas muy poderosas se pusieron muy nerviosos con esta posibilidad y digamos que no nos abrieron, digamos, el campo para poder desarrollarlo. De todas las maneras, de entonces aquí, a mí me llaman de vez en cuando y dicen, lo vamos a lanzar, no lo vamos a lanzar, el debate sigue, vamos a ver en qué queda. Yo hasta aquí lo que quería contaros era un poco lo que es una aproximación, un intento de aproximación, qué es lo que sale, qué tipo de complejidades, qué tipo de valoraciones, etcétera, etcétera. Y con esto termino. Muchas gracias, Fernando. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por la intervención que has realizado. En el chat no hay nadie que haya escrito nada. Yo había anunciado que ahora pasaríamos al tiempo de debate con los asistentes, preferentemente vía chat. No veo que nadie haya querido poner nada. No sé si si Alberto quiere comentar algo, Nerea, a partir de todas las exposiciones que ha habido, o sea, por comentar algo. Si no, yo plantearía alguna cuestión y es en relación con esta última intervención, ¿no?, de Fernando, el intento de debate, ¿no?, de intentar, ¿no?, que hubiera un debate social, pues claro, no ha habido voluntad política por ahora. Me imagino, en cuanto a herramientas a emplear, ¿no?, para ese debate, no sé qué opinión tienes sobre la posibilidad de organizar una asamblea ciudadana, o hay otras denominaciones, ¿no?, paneles de ciudadanos, ¿no? O sea, sobre lo cual, sobre ese tipo de herramientas, por ejemplo, Tomás Rodríguez Villasante, en la sesión que hubo aquí en Mirada, también en diciembre, ¿no?, el 14 de diciembre, pues ahí hay varias propuestas, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto, os pregunto, ¿no? O sea, para este tipo de intento de generar debate social, si habéis pensado en unas herramientas concretas que evidentemente están condicionadas a la existencia de una voluntad política, pero, bueno, también, si no la hay ahora mismo, pues puede ser objeto, ¿no?, de propuestas, bueno, en futuros procesos electorales, ¿no?, por ejemplo. En fin, no sé si quieres comentar algo. También, en todo caso, si ha habido algo similar a lo que habéis hecho en Álava Central en otros lugares, y si ha habido respuestas mejores desde el punto de vista de esta parte que estás comentando, ¿no?, del debate social a generar, ¿no? Sí, yo he tenido la enorme suerte de haber podido participar en procesos de este tipo que han llegado prácticamente, que han nacido y se han desarrollado, y en algunos casos han llegado hasta el final. Nombro tres con instrumentos, yo diría, de participación muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en la primera transición en este país, nosotros, y digo nosotros porque éramos varios profesionales los que trabajamos en ello, participamos en la remodelación concretamente el distrito de Vallecas, ¿no?, que había chabolismo a punta de pala, y eso se hizo sorprendentemente. Es que las cosas que voy a contar no se hacen ahora, ¿no?, pero en aquel momento se llegó a constituir para gestionar todo aquello, que eran miles de viviendas, miles de familias, cantidades de inversión extraordinarias, transformación. Bueno, estamos hablando pues posiblemente de 25.000 o 30.000 viviendas, ¿no?, para chabolistas, con lo que significa el traslado. Bueno, pues para todo eso se montó
bueno, procesos de participación venían previamente porque era una lucha democrática y, digamos, el derecho a la vivienda y a una ciudad digna, eso fue lo que creó el clima social, las fuerzas sociales capaces de, digamos, de ocupar un espacio del calibre de que la sociedad que gestionó todo aquello, una sociedad pública, era el 50% de la administración pública, el 50% los representantes de las asociaciones de vecinos. Y fue un éxito. Fue un éxito aquella herramienta. Y se venía de toda Europa a ver precisamente esa herramienta. Y esa herramienta funcionó durante cerca de 15 años, que fue lo que se tardó en madurar y en gestionar aquella operación de transformación de Vallecas hoy irreconocible. Después he tenido otras dos experiencias, concretamente una en Calviá, en la agenda local de Calviá, donde la alcaldesa, que era una persona de una potencia extraordinaria, de una capacidad de liderazgo bestial, constituyó un consejo asesor donde se comprometió, y así fue, durante los 3 años que duró, así fue, a llevar la información clave para tomar las decisiones claves. Y aquel consejo, tendría unas 40 o 50 personas representantes de los sectores más dinámicos y más representativos de la sociedad, pues tomaba y en el fondo adoptaba propuestas que posteriormente el ayuntamiento prácticamente el 95-96% llevaba a cabo. Este es un éxito con un trabajo. Claro, la información era fundamental, que permitía a la gente tomar con responsabilidad sus decisiones. Los debates antes de tomar decisiones eran extremadamente importantes y serios, estaban muy cuidados, y las decisiones finales, en algunos casos muy importantes, como era, digamos, la desclasificación de suelo edificable hacia el futuro, que se vio que era un disparate y que había que desclasificar y centrar todo el interés en la rehabilitación del tejido existente. Pero son medidas que se toman con facilidad, ¿no? Y que llevaban pues, procesos asociados de carácter técnico, urbanístico, jurídico, etcétera, etcétera, entidad, y aquello fue un éxito. Y la tercera, y digo, son procesos muy distintos, aunque me refiero a esto. La tercera tiene que ver en Lanzarote con digamos, cambio, el plan insular del año 91, que para que os hagáis una idea, se llegaron a desclasificar cerca de 300.000 plazas turísticas y residenciales en zonas turísticas. Es decir, se desclasificaron planes parciales por esa categoría. Y eso se hizo, es verdad, con un relato, yo creo que ya muy, muy importante en la isla, de tremendo éxito por parte de César Manrique, y un presidente del Cabildo que decidió constituir convertir aquello en una reserva de biosfera, y que en el Consejo de Reserva de Biosfera, que había también las 20 representantes de toda la isla, era quien, digamos, debatía y sugería medidas del calibre de las que estoy hablando. Si me centro en Álava Central, lo digo, a mí no soy muy partidario de las recetas, soy muy partidario de entender muy bien qué tiene uno entre manos, ¿no? Y aquí lo que queríamos era no tanto pensar ya vendría el momento de que habría que montar si hubiéramos llegado a una situación de ese tipo, sino cómo arrancar el proceso. Y lo que se nos ocurría, que era formas muy sencillas, en mi opinión, era convoquemos a 20 o 30 líderes de opinión y tengamos 2 o 3 sesiones muy abiertas, con una exposición, no con un orden cerrado, no con unos objetivos concretos, sino sencillamente decir, ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Merece la pena lanzarse a la aventura y tener la valentía de desarrollar un cambio, digamos, tan importante como el que se está planteando aquí o no? Yo creo que ese era el primer paso. La experiencia que tengo concretamente en Lanzarote es que si tú convences o apoyan ese tipo de iniciativas los líderes de opinión, ellos se encargan, digamos, de arrastrar al conjunto de la población hacia este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ese primer punto, que es nos merece la pena, somos conscientes, que nos jugamos, a mí me parece que es el primer punto que hay que darle vueltas, y no tanto pensar en cómo se puede acabar montando el proceso. Vale. Estoy observando que no está Alberto Matarán. Él me comentó que un hijo suyo estaba enfermo y que lo mismo tenía problemas para mantenerse a lo largo de toda la sesión. Entonces no sé si aparecerá
dependiendo de la disponibilidad, ¿vale? Es para excusarlo. Nerea, no sé si quieres comentar algo. Pues mira, sí. Yo estaba pensando, según hablaba Fernando y con lo que comentabas también de, bueno, con la pregunta, que al final necesitamos que estos debates estén en la calle y que estén, como decía antes, no solo en los ámbitos más activistas o más concienciados, porque al final cuando hay procesos un poco, no sé, participativos, ¿no? Con temas de alimentación, de consejos alimentarios, he estado trabajando en eso últimamente. Van pues las organizaciones que ya están trabajando, que tienen propuestas, que tienen muy claro cuáles son los problemas, pero también es una exigencia de tiempo tremenda para estas personas, ¿no? Y es como poner en sus hombros, ¿no? Como también una responsabilidad grande. Y luego no son debates que trasciendan. Puede haber pequeños proyectos, pilotos, algún intento de lanzar alguna estrategia, pero en realidad no es un debate que haya trascendido más allá de quien ya lo tenía en la cabeza. Y mientras los medios de comunicación no se dediquen a una concienciación ambiental un poco más seria, pues igual las instituciones también tienen esa responsabilidad, ¿no? De ofrecer esos espacios donde se pueda debatir y reflexionar. La Asamblea Ciudadana por el Clima, por ejemplo, yo creo que fue una experiencia muy buena porque, bueno, pues se hizo el esfuerzo de movilizar a la gente, de darle esos espacios para, dentro de que no era un sorteo, ¿no? Como ha sido en otros países, sino que había como que presentarse para ya implicaba cierto interés, pero bueno, que sí que cuando la gente se junta y tiene información y tiene tiempo para pensar y para proponer y para debatir, salen cosas que, vamos, que no sé, que eran bastante potentes. Entonces, bueno, ese es como yo creo que es uno de los principales retos que hay ahora mismo, como conseguir, pues eso, que nos paremos, que hablemos y que repensemos un poco la situación en la que estamos, pero vamos, a priori yo creo que como que puede haber más predisposición social de la que puede parecer, ¿no? Sí, claro, bueno, en cualquier caso, ¿no? Digo, tenemos que, hay que intentar, ¿no? O sea, que introducir en la agenda, ¿no? Hacer frente a estos grandes retos que tenemos, de los que habéis hablado hoy, que se han hablado en otras sesiones, en el caso de Mirada al Mundo, ¿no? Y ahí, bueno, como estamos hablando, como señalabais, ¿no? La necesidad de visiones integradas, no sectoriales, ¿no? Con diferentes dimensiones, en particular, bueno, tiene que ver con toma de conciencia, conocimiento, pero también organizar la participación ciudadana, ¿no? O sea, de cómo hacer frente a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, realmente nos vamos a ver abocados a tener que dar respuestas, como bien habéis señalado, ¿no? O de un modo caótico o intentar que sea de un modo planificado, ¿no? O sea, porque sí o sí nos vamos a ver abocados cuando escasee mucho más, que escaseen los combustibles fósiles, por ejemplo, pues realmente vamos a tener que depender necesariamente, sí o sí, de los recursos locales, ¿no? Entonces, ejercicios como el que ha expuesto Fernando, ¿no? En relación con Álava Central, tendremos que hacerlo en muchos otros lugares, ¿no? O sea que, vamos, desde luego, Alberto en la introducción comentaba, ¿no? La pertinencia de este enfoque para el caso de Granada y su Vega, ¿no? O sea que bueno, en cierta medida en el curso pasado hubo un par de sesiones conectadas que tuvieron que ver con esta cuestión, y este curso también estamos pensando pues una sesión que sería algo así como La Vega en su encrucijada, ¿no? Y un enfoque de este tipo, pues creo que puede ser, vamos, es muy pertinente, ¿no? Bueno,
Pues no sé si del público, aunque yo he señalado lo de intentar participar vía chat, no sé si de los presentes hay alguien que quiera tomar la palabra. Digo porque siempre lo de escribir en el chat echa un poco para atrás también, ¿no? O sea, que constriñe mucho, ¿no? No sé si alguien quiere pedir palabra y si no, pues vamos, salvo que queráis rematar o comentar algo más, Nerea y Fernando, pues iríamos casi concluyendo, ¿no? Y terminando. Lo dejo. No parece que haya nadie que esté. A ver, Jesús, yo por rematar un poco lo anterior, ya si nadie quiere intervenir. Sí. Vamos a ver, yo tengo la experiencia de que la gente, en el año 90, en el caso de Lanzarote, en el año 2000 y pico, en el caso de Calviá, en la primera transición en Vallecas, etcétera, etcétera. Es decir, la gente, cuando tiene buena información y puede asimilarla y puede participar, acaba tomando posiciones muy sensatas. Muy sensatas. Segunda consideración. Yo creo que hay un cambio muy significativo de lo que yo creo que hay una corriente de fondo de reconocimiento que estamos metidos en un gran lío. Aunque digo gran lío porque la gente tampoco tiene una información. Si os fijáis, sabemos algo de cambio climático, pero el tema es mucho más complejo. Entonces, pero yo creo que la gente intuye. En un ejercicio que hemos hecho hace poco con Yayo Herrero, con 60 personas de todo el país, ¿no? Hablando de estos temas, la conclusión que sacábamos es que la gente está muy preocupada por el futuro, pero está aún más preocupada de que nadie se ponga al frente. Es decir, llega un momento en que si nadie parece que asume el tema con responsabilidad, etcétera, etcétera, empieza el temor de decir, San Pedro bendito, ¿dónde vamos a acabar? ¿No? Y a mí me sorprendió porque creo que tenían toda la razón del mundo. Es decir, la gente empieza a asumir que los tiempos van a ser difíciles, que hay cambios de entidad y de profundidad. Y lo que le empieza a preocupar es que no hay líderes, no hay dirección política que asuma este tema desde el principio con una gran capacidad de comunicación. Y termino. Mi reflexión en la actualidad, he dedicado mucho tiempo sobre todo a informarme, ¿no? Para establecer diagnósticos, ¿no? Ya, como tú conoces en el libro este que comentabas antes de la gran transición, en el fondo, es decir, hemos trabajado también desde hace tiempo, somos conscientes de que hay agendas de cambio, son absolutamente imprescindibles, hojas de ruta. Pero mi conclusión más reciente es que este es un gran debate de cambio cultural y de valores y de sentido de la vida. Es decir, cuando se nos dice que en los países ricos, en Occidente, es imposible que la gente renuncie a, hay una manera de superar, digamos, esa especie de fetichismo, ¿no? De decir que esto no tiene posibilidades. Yo creo que el tema cultural, el tema de sentido de vida, el tema de reconocer que no estamos tan bien como se nos quiere hacer creer, cuando en este momento, cuando te vas a los jóvenes, están totalmente descorazonados. Es decir, el otro día daban el dato de que en el último año un porcentaje muy alto, no me atrevo a decir el porcentaje por si hubiera un error, pero sorprendentemente alto, habían pensado en suicidarse. Pensado, en algún momento les había pasado. Es decir, el nivel de frustración, el nivel de desesperanza que existe en este momento puede, sabéis, la gran renuncia, me parece que se llama, la gran dimisión, ¿no? Que en este momento el gran fenómeno de que la gente está dimitiendo masivamente, a decir, a mí esto ya no me interesa. ¿Cómo es posible que en los países teóricamente más privilegiados hay un fenómeno? Bueno, todo eso nos lleva al gran debate sobre el cambio de sentido de vida, el cambio de valores una gran capacidad de generar esperanza en torno a un cambio profundo, ¿no?
yo creo que ser capaz de ver el aspecto positivo que tiene todo esto y no solo de renuncia, en el fondo son renuncia a bienes materiales, pero puedes conseguir, seguramente se puede reflexionar y se puede debatir, y cuando lo haces resulta que la gente dice, no, a mí no me costaría tanto abordar con tal de que, digamos, consiguiéramos otras cosas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque me parece que quería terminar de complementar algunas cosas que hemos venido hablando en este tema. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y bueno, en fin, con la modestia de un espacio de este tipo, pues se intenta contribuir, ¿no?, a ese cambio necesario, ¿no? Y bueno, ya se ha señalado, ¿no? O sea, una iniciativa muy valiosa es precisamente el Foro Transiciones, ¿no? Mucho también de lo que hace una organización muy cercana, ¿no?, que le da apoyo, ¿no?, junto a CONAMA, me parece, ¿no?, la Fundación Hogar del Empleado, ¿no? O sea que, y bueno, ahí los recursos son escasos, ¿no? Digo, en este lado de intentar promover estos cambios, ¿no?, y esta toma de conciencia, ¿no? Pero vamos a ver, es cuestión de perseverar, ¿no?, y ver si hay momentos en los que, ¿no?, se pueden generar dinámicas. Yo creo que esta labor es imprescindible, muy necesaria, solo que convendría, sería deseable aumentar la escala, ¿no? Nerea hablaba antes de el papel de los medios de comunicación, que en general está siendo, pues, digo, salvo excepciones, ¿no?, pero muy limitado, incluso perjudicial, ¿no? O sea, omitiendo determinados debates, etcétera, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? No he comentado, ¿no?, que, por ejemplo, no sé si tú también o Nerea y otros autores, por ejemplo, en el blog de Última Llamada, ¿no?, en el diario.es, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Ahí por lo menos hay contribuciones y también, pues, por supuesto, en público, en el Salto, etcétera, ¿no?, en La Marea, ¿no?, en algunos medios, ¿no? Bueno, pues si os parece, Nerea, no sé si quieres comentar algo. Y si no, pues vamos concluyendo, ¿no? Nada, Bueno, agradecer la invitación y... Sí, bueno, agradecer en primer lugar, sobre todo yo, por vuestras intervenciones, vuestra colaboración, también a los asistentes, por supuesto. Alberto, seguro que le ha ocurrido lo que estaba comentando, ¿no? Y solamente comentar, si os parece, no sé si veis conveniente, las presentaciones que habéis utilizado, si lo veis pertinente, si queréis me las enviáis, se subirían a la página de Mirada al Mundo, en la sección correspondiente a la sesión de hoy. Pero bueno, que si queréis eso ya lo hablamos por correo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y ya está. Solamente recordar, ¿no?, que lo que he comentado, dentro de 2 semanas, esa sesión también online sobre una mesa redonda sobre la guerra en Ucrania, balance de este primer año y posibilidades de procesos de construcción de la paz en un contexto tan complicado. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación y a los asistentes también.